Entonces, en un pseudocódigo, nosotros vamos a definir algunos conceptos, como por ejemplo lo que viene a ser el manejo de tipo de datos, el manejo de variables, ¿no? Ya, si vamos a referirnos, por ejemplo, a los tipos de datos, en el pseudocódigo que vamos a definir, vamos a poder manejar números, ¿no? Vamos a poder manejar o representar números, cadenas, textos, valores booleanos, ¿no? ¿Ya? Y entre estos vamos a definir, por ejemplo, cuáles van a ser esos tipos, ¿no? Los tipos de datos que vamos a poder manejar, ¿ya? Entonces, eh, uno de los aspectos, por ejemplo, acá es la asignación de valores. ¿Cómo vamos a hacer la asignación de valores? En este caso, en el pseudocódigo vamos a utilizar, por ejemplo, esta flechita, ¿ya? Esta flechita que nosotros estamos viendo, ¿ya? Este de acá. Es decir, por ejemplo, nosotros cuando vayamos a definir una variable, por ejemplo, una variable puede ser una variable número, ¿ya? La forma de asignar un valor va a ser por medio de esta flechita. Entonces ahí, por ejemplo, puede ser el valor que nosotros necesitemos, ¿no? Si esta flechita nos va a ayudar para hacer la asignación, ¿ya? También nos vamos a dar la molestia de utilizar un punto y coma para indicar que únicamente es hasta ahí, ¿no? Esta instrucción, ¿de acuerdo? En el caso de una cadena, ¿no? Podríamos agarrar una variable, ¿sí? Una variable y acá, ¿no? Podemos colocar, por ejemplo, así. ¿Listo? ¿No? Entonces, esta flechita me va a permitir hacer la asignación. Ya, nos vamos a abocar con el uso de esta flecha. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el caso de las variables, no nos olvidemos, siempre tenemos un nombre y un valor, ¿no? Por ejemplo, acá, como les decía, fíjense, la forma de poder asignar, ¿no? Las cadenitas no se olviden siempre entre comillas, ¿ya? Entre comillas. Los números pueden ser, como en este caso, enteros, como también con parte decimal. ¿De acuerdo? En los tipos de datos vamos a poder manejar, en los tipos de datos, por ejemplo, vamos a poder utilizar desde el entero, el double, el char, el string, el bool, ¿no? Entonces, estos tipos de datos los vamos a utilizar. Esto con el motivo básicamente de poder aclarar, ¿no? Cuando uno define una variable y no estemos con interrogante, ¿no? ¿Qué variable será? ¿Almacenará enteros, almacenará reales? ¿Será una variable que almacena una cadena? Entonces estamos con esa duda, ¿no? En cambio, ya por lo menos definiendo la variable con el tipo de dato, entonces ya tenemos una interpretación rápida, ¿no? De decir, esa variable es una cadena y listo. Entonces, de acuerdo al algoritmo, ya podríamos tranquilamente llegar a interpretar sin tener mucha ambigüedad. ¿Se ubican? ¿No? Sin tener mucha ambigüedad ya podemos saber qué es lo que almacena. Pero si simplemente lo dejamos como que así, ¿no? En algún momento dado estamos con ¿no? Con la duda, ¿no? Haya sido una variable de tipo entero, o sea, ser una variable para almacenar cadenas, entonces estamos con esa duda. Y para eso, más bien, vamos a definir, ¿ya? La variable que vamos a utilizar con un tipo de dato, ¿ya? Entonces vamos a utilizar básicamente estos, ¿no? Entero, double, char, string y el tipo booleano, ¿de acuerdo? Entonces, este pseudocódigo que vamos a utilizar, como les decía, es algo intermedio entre el lenguaje de programación y el lenguaje natural, ¿ya? Es flexible, no es rígido, ¿ya? En cierta medida es flexible, pero esa flexibilidad no nos tiene que llevar a una ambigüedad, por si acaso, ¿ya? Y bueno, lo vamos a utilizar entonces para poder representar nuestros algoritmos, ¿de acuerdo? También vamos a poder definir funciones, ¿ya? Vamos a poder definir funciones, vamos a poder definir procedimientos, ¿ya? Entonces, estas funciones, por ejemplo, en algunos casos vamos a poder nuestras propias funciones, es definir nuestras propias funciones, ¿ya?
Como también vamos a utilizar algunas funciones que vamos a suponer que ya están implementadas y que nos permiten hacer algo básico, ¿ya? Algo básico. Como por ejemplo, ¿no? Hacer la lectura y de impresión de datos, ¿ya? La lectura de datos por teclado. Vamos a utilizar esta función read. Aquí vamos a anotar las variables. Esto nos va a entender, por ejemplo, que por teclado se va a asignar a esta variable algún valor, ¿no? Algún valor. ¿Ya? Y el print para nosotros básicamente sería la forma de imprimir, ¿no? De mostrar el dato o el valor que maneja una variable y lo vamos a hacer por pantalla, ¿de acuerdo? Por ejemplo, acá tenemos también un ejemplo. Podemos imprimir un mensaje, ¿no? Y además podemos concatenarlo con el contenido de esta variable. ¿Ya? Entonces, tanto el read como el print nos va a permitir hacer ese trabajo, ¿no? De leer y mostrar datos por pantalla. ¿Ya? Un ratito. Entonces, ¿me escuchan, no? Y antes estas dos funciones vamos a utilizar para hacer ese trabajo de leer y mostrar datos. ¿De acuerdo? ¿Qué operadores vamos a poder utilizar acá en pseudocódigo? Entre los operadores, por ejemplo, los aritméticos. Desde la suma, la resta, el producto, la división y el módulo, ¿ya? Exactamente ya sabemos qué hace cada uno de estos operadores, ¿cierto? Ahora también tenemos los relacionales. Vamos a utilizar el mayor, el menor, mayor igual, menor igual, el distinto y el igual, ¿ya? En este caso, por ejemplo, no nos vamos a hacer mucho problema en el momento de utilizar, por ejemplo, ¿no? El mayor igual, simplemente de esta manera, ¿no? Puede ser así o de esta forma, ¿no? Como les digo, es flexible. El distinto, suficiente con hacer esto, ¿no? En la representación, ¿no? Y el igual, simplemente de esta manera, ¿ya? No nos olvidemos, por favor, la asignación es una flecha, ¿no? Y esto simplemente para nosotros va a ser la igualdad, ¿no? La forma de comparar, por ejemplo, ¿no? Quiero comparar si A es igual a B. Listo. Ahora, cuando ustedes vayan a codificar, ¿no? Vayan a codificar sus algoritmos, cuando vayan a codificar sus algoritmos, ya dependiendo del lenguaje de programación, seguramente ya tendrá pues ahí la notación que corresponda, ¿no ve? Entonces, si ya van a ver ahí una comparación, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí un A, dice igual a B. Esto estaba, por ejemplo, escrito ya en pseudocódigo, ¿no? Y ustedes van a seguramente codificarlo en Java. Entonces ya no va a ser A igual a B. Entonces seguramente de acuerdo a la notación será de esta forma, ¿no ve? Claro, lo van a hacer de esta manera. Pero en nuestro pseudocódigo lo vamos a hacer así, simple. ¿De acuerdo? Simple. ¿Ya? Entonces eso para aclarar. Después los operadores lógicos, ¿no? Tenemos el NOT, el AND y el OR, que también los podemos básicamente utilizar ya sea poniéndole un NOT en una condición. El AND, si gustan, puede ser de esta manera. También podrían tranquilamente utilizar esta otra alternativa. El OR también podríamos utilizar una doble barrita, ¿cierto? Entonces no hay mucho problema. O lo utilizan simplemente de esta manera, ¿no? Utilizando el AND, ¿no? Tienen una condición, digamos, ¿no? A, quieren verificar, no sé, AND B. O puede ser A, ¿no? No sé. ¿Ya? Entonces, no hay mucho problema, por si acaso, ya en el momento de representar. Lo hacen así. O si gustan, también podrían hacer otra forma, creo que es así también, ¿no? ¿Cierto? Entonces, como les digo, ¿no? La idea es, por ejemplo, que ya tenemos definido acá nuestros operadores. Puede ser de esta manera, puede ser, ¿no? Opcionalmente de esta forma. ¿Sí? Pero ya ha llegado el momento de codificar, ya dependiendo del lenguaje de programación, pues ya tendrán que utilizar el operador adecuado, que bueno, básicamente son estos, ¿no? Estos dos, ¿no? Para representar tanto el AND como el OR. Y en el caso de la negación, ¿no? ¿Recuerdan cuál era en el caso de la negación? Simplemente este operador, ¿no ve? Para negar, ¿cierto? Entonces, podemos ser flexibles también en el uso de estos operadores, ¿ya?
Si entramos a las estructuras de control, entonces va a ser de esta manera. Esto es el diagrama de flujo que ustedes han utilizado, ¿sí? Una condición, por ejemplo, acá por este lado dice que es por verdad, por este lado es por falso, realizamos algunas sentencias y luego abandonamos la estructura. En algunos casos, por este lado, ¿no? Es lo que ponen por verdad y este lado por falso. No hay mucho problema, siempre y cuando acá ustedes pongan, ¿no? Si esto es por verdad o por falso, ¿no ve? En el caso de un diagrama de flujo de una condicional, lo vamos a representar de esta forma, fíjense. If, anotamos la condición. Vamos a utilizar llaves, por favor, vamos a utilizar llaves para indicar exactamente cuántas sentencias o qué sentencias vamos a realizar, ¿ya? Si esta condición fuera verdadera. ¿De acuerdo? Y lo mismo ocurrirá por falso, si fuera necesario, ¿no? Abren y cierran llaves. Eso también de alguna forma nos ayuda, ¿no? Para saber exactamente de dónde hasta dónde vamos a realizar, ¿no? En el caso de que la condición fuera verdadera. ¿Ya? Entonces no estamos con la duda, ¿no? ¿Será hasta acá? ¿Será esta línea más? Todo eso no. Si utilizamos las llaves y nos facilita saber de dónde a dónde tenemos que realizar, ¿no? Si la condición ya sea verdadera o sea falsa. En el caso de una condicional simple, ¿no? Que lo único que hace es por verdad, entonces solamente será pues la condición, las sentencias y listo. Y todo esto de acá ya simplemente se va a obviar, ¿no? Pero como en este caso tenemos que hacer tanto por verdad como por falso, entonces, fíjense, ¿no? La palabra if, la condición entre paréntesis, la palabra else y listo. Si alguien dirá por ahí, pero es similar a lo que uno hace en Java. Sí, es similar, ¿no? Muy similar. ¿Ya? Entonces estamos rescatando, por ejemplo, ahí en nuestro pseudocódigo el uso de las llaves, ¿no? Para saber exactamente hasta dónde comienza y hasta dónde hay que hacer. Otra estructura de control en el caso de las repetitivas, ¿no? Por ejemplo, en la estructura de control while, ¿no? Mientras, ¿no? El mientras se representa de esta manera, ¿cierto? En un diagrama de flujo. Si esta condición fuera verdadera, entonces ingresamos acá, realizamos las sentencias, luego volvemos nuevamente acá. Si la condición es verdadera, nuevamente, ¿no? Se realizan las sentencias y volvemos. Cuando la condición es falsa, automáticamente abandonamos la estructura. Es lo mismo acá. En este caso es más simple, ¿no? Tenemos acá el while, se anota la condición, ¿ya? La condición. Se abren llaves y se ponen las sentencias. Y se cierran las llaves. Nuevamente acá el uso de las llaves nos permite saber de dónde a dónde vamos a realizar estas sentencias mientras esta condición sea verdadera. ¿De acuerdo? En el caso de un for, ¿no? El contadorcito, como han podido observar en el de sus compañeros, ¿no? Siempre hay un inicio, una condición y la forma, ¿no? El incremento, cómo vamos a ir avanzando, de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, ¿no? Pero hay que indicarle, ¿no? Por defecto es obviamente, de 1 en 1. A menos que ustedes quieran cambiar la forma de avanzar hasta el final, entonces habrá que mencionarlo. Este for, por ejemplo, lo vamos a representar de esta manera, ¿no? Un for, nosotros vamos a anotar un inicio, vamos a utilizar la palabra to y vamos a colocar el final, hasta dónde, ¿no? Entonces, con esto vamos a indicar de dónde estamos comenzando, a partir de dónde, hasta dónde vamos a ir, ¿no? Y acá, abriendo llaves, vamos a colocar las sentencias, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, en el caso de un vector, ¿no? En el caso de un vector, suponiendo que quiero mostrar el contenido de un vector, vamos a recorrer el vector utilizando un for, entonces podemos hacer de esta manera, ¿no? Es decir, un for desde un i que comienza en 0, ¿hasta dónde? Hasta un n-1, así. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a mostrar el contenido, entonces utilizaremos la palabra print, paréntesis, nuestro vector, y acá colocamos el índice, así, y listo. ¿No? Entonces, esto será a partir de 0 hasta n-1. Si nuestro vector tenía 10, ¿no? Entonces, esos 10 elementos irán desde 0 hasta 9. Por esa razón, el n-1. Este print nos indica de que hay que mostrar el contenido del vector en cada una de las posiciones de nuestro índice i. ¿No? Entonces, acá, si se dan cuenta, el incremento ya por defecto asumimos de que es de 1 en 1.
¿no? De uno en uno. Pero por ahí, digamos, el incremento es de otra forma, entonces ya pueden también optar por escribir un for un poco más detallado, ¿no? De decir un for que va a comenzar de un i de 0, un i que sea menor a n, y el i, por ejemplo, no sé, pues, i más 2, digamos, ¿no? ¿No? Entonces ahí uno ya tiene una idea de que el incremento va a ser, pues, de 2 en 2, ¿no? De 2 en 2, no va a ser de 1 en 1. Pero en el caso de que fuera así el estándar, ¿no? Entonces podemos optar por esta notación. ¿De acuerdo? Entonces la idea es que al final el algoritmo no deje dudas, digamos, ¿no? Para aquel programador que vaya a utilizar y quiera codificar, ¿no? Va a ver y simplemente debería ser fácil, ¿no? El poder ver y interpretar, ¿no? Qué es lo que va a hacer ese fragmento de código. ¿Ya? ¿De acuerdo? Después, por ejemplo, tenemos otra estructura más, a ver si no me equivoco, el do while, ¿no? El do while, como saben, en el diagrama de flujo ingresamos, se realizan las sentencias, si la condición es verdadera, volvemos a iterar, ¿no? Volvemos a iterar, ¿no? Si la condición es verdadera, vamos a volver a iterar. Esto es en el caso de que sea verdadero, ¿no? En el caso de que sea verdadero, volvemos, y en el caso de que la condición es falsa, automáticamente salimos, ¿no? De la estructura. En el caso del do while, siempre se va a ejecutar al menos una vez las sentencias, ¿no? Al menos una vez las sentencias. Después la condición se verifica. Si es verdadera, vamos a volver a iterar, y si es falso, automáticamente salimos. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, antes de hacer unos ejercicios conmigo, es lo siguiente. Todos aquellos que me han enviado su solución, las 80 y tantas personas, ¿no? 80 y tantos compañeros que han enviado, lo que van a hacer es, por ejemplo, agarrar, ¿no? Ya sea diagrama o el código que han propuesto, ¿sí? El código que han propuesto, y lo van a representar mediante este pseudocódigo, ¿ya? Sobre este pseudocódigo. ¿Ya? En el caso del do while, pueden observar cómo lo vamos a hacer, ¿no? Tomen en cuenta, por favor, los tipos de datos, tomen en cuenta la asignación, ¿ya? Los operadores que podemos utilizar, ¿no? Y estas funciones que son el read, el print, ¿sí? Entonces, eso es lo que van a hacer en estos momentos. Por ejemplo, ahorita es 9:26, 15 minutos. Los algoritmos, por ejemplo, solamente el primero y el segundo. El tercero no, porque es un poco más largo. Solo el primero y el segundo, ya que son bien cortos, ¿no? Entonces lo van a codificar y me lo van a enviar a la plataforma. Para eso les voy a dar, como les decía, 15 minutos. 15 minutos, porque aquí ya no tienen que razonar nada, simplemente tienen que codificarlo. Pero en este caso no van a codificar en Java, lo van a hacer utilizando este pseudocódigo, ¿no? Con lo que hemos hecho en este momento. Ya, entonces, aquellos que me han enviado. Ahora, aquellos que no me han enviado y decían, no, bueno, recién estoy ahorita un poco viendo, ¿no? Recién he hecho un retiro o adición, o bueno, no sabía que había la tarea. Bueno, entonces, en la plataforma está, los ejercicios que tenían que haber hecho son 2 ejercicios. Ya, son 3, pero ahora simplemente van a ser los primeros 2, únicamente los primeros 2, ¿ya? El primero y el segundo ejercicio, ¿ya? Y esta vez, en vez de codificar en Java y representar mediante un diagrama de flujo, lo van a representar este programa, pero utilizando el pseudocódigo. Por ejemplo, acá, suponiendo que vamos a codificar esto en pseudocódigo, lo primero que tuvieran que hacer es lo siguiente, ¿no? ¿Ya? En este caso, nuestro programa principal lo vamos a representar utilizando el main, así, main, y listo. Y ahí empiezan a definir sus variables. Por ejemplo, aquí dice 2 variables, que van a ser el n de tipo entero, el k, que va a tener un valor inicial de 2, así. ¿No ve? ¿Qué otra variable más necesita? Creo que solo es eso. Listo. Acá, por ejemplo, dice leer el valor de n, entonces le dicen ahí read, así, el valor de n. Listo. Luego dice acá una asignación. Bueno, la asignación ya lo hemos hecho acá arriba. Acá dice un while, entonces vamos con el while, así. ¿Ve? Y van colocando la condición, abren llaves, colocan todo el resto, ¿no? De las instrucciones que tienen y listo. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar siempre con el main, de esta manera, abriendo y cerrando paréntesis, abren llaves y ahí es donde viene todo el código. ¿Ya? Entonces vayan, por favor, codificando
el ejercicio 1 y el ejercicio 2 en pseudocódigo. Aquellos que no han enviado el ejercicio ahora tienen la posibilidad, por ejemplo, de poder también resolverlo, ¿ya? Yo enseguida en la plataforma voy a habilitar un espacio para que puedan enviar ya este algoritmo, ¿no? Pero en esta ocasión ya es representado mediante un pseudocódigo, ¿de acuerdo? Entonces, para eso, 15 minutos, por favor, ¿ya? 15 minutitos, vamos a empezar y 30 hasta menos cuarto, ¿no ve? O hasta 45, 15 minutitos para hacer este trabajo. Y enseguida acá se los voy a ya habilitar un espacio para que ustedes puedan enviar su ejercicio. ¿Listo? No sé si alguien tiene alguna consulta tal vez con lo que tienen que hacer ahora. Y si no, pónganse a trabajar. ¿Listo? Así que vamos a ver un cachito. Cortar creo que. Este de acá. Y ya. Listo. Vamos a corregir ya lo que su compañero ha hecho. Ahí se puede ver, ¿verdad? ¿Alguien me confirma? Sí, licenciado, se puede ver. Sí, licenciado. Ya. Ya, ahí. Por ejemplo, este primer ejercicio, ya, tuviéramos que hacerlo de esta manera. ¿Ya? Le ponen el main, llaves, ¿no? Llaves. Luego, read, valor de n. No se olviden su punto y coma. Luego acá dice la variable c. Hemos dicho la asignación es de esta manera, ¿no? Punto y coma. Luego tenemos un for ahí. Un for que va de 1, perdón, que va de i, ¿no? Que va de i, ¿sí? Que va de i, que comienza en 1, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Aquí dice i más, ¿no? Nada que ver, supongo que es hasta el valor de n, hasta el valor de n. El i más ya no es Hay que necesario, iniciar las variables, licenciado. ¿perdón? Hay que iniciar las variables. Hay que definir tal vez el tipo, ustedes refieres, ¿no? Si es necesario definir el tipo de dato. Puede ser, si no, no es necesario, pero en este caso ya podríamos tomar en cuenta también ya que hemos colocado eso, ¿no? De tipo entero el n, de tipo entero c, y si quieres también ir la variable i. Ya, así. ¿Listo? En la parte del for, no es necesario definir acá adentro directamente así, ¿no? Ya cuando codifiquemos en el lenguaje de programación, pues ahí, obviamente, dependiendo del lenguaje, en cierto modo sí vamos a tener que definir incluso ya el tipo, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, podríamos optar ya sea por definir las variables, ¿no? Y colocar acá ya su correspondiente pseudocódigo. Por ejemplo, tenemos el for, acá abren llaves y ahí ponen C más 1, así. Su punto y coma, creo que solamente eso, cierran llaves. A continuación, a ver dónde estamos. Ah, no, estoy mal. Aquí es un for, ¿no? A ver, aquí era el for, luego que venía, abrimos llaves, luego vienen if, así, luego es n módulo i igual a 0, así. ¿No? Luego viene creo que tiene llaves ahí, y tienen C más 1. ¿Lo ven? Luego cerramos llaves, cerramos también el if, ¿no ve? Supongo que es el if, aquí tiene dos llavecitas. El for más es, sí, el for, cerramos el for, ¿ya? Luego tenemos el if, ¿lo ven? ¿Está bien? Así. El if,
Luego tenemos C, pregunta si es igual a 2. Así, hemos quedado en esto, ¿no ven? Pues les he dicho, vean por favor el pseudocódigo. Luego llaves y acá, correcto, está muy bien esto, hacer un print. Y acá el mensaje, ¿no ven? Primo, digamos. ¿No ven? Y por falso, dice, else. Ah, ya. Aquí. Cierran su llavecita ahí. Luego tienen por else. Abren llaves y ponen ahí el print que dice no primo. ¿Cierto? Así. Punto y coma y cerramos llaves. Y al final cerraríamos el main. O sea, ya no hay este final, ¿no? Final, no hay que ver, no hay final, sino simplemente las llaves. ¿Ya? Entonces, estas llaves nos dicen dónde comienza y dónde estamos finalizando. ¿De acuerdo? Entonces, así deberíamos decodificarlo. ¿Ya? De esta manera. Lo mismo tuvieran que hacer, por ejemplo, con este otro de acá, ¿no? Que como verán, o sea, no tiene esa sintaxis que habíamos visto, ¿no? Que no es mucho, si se dan cuenta, es algo bien simple y básico nomás. Por ejemplo, acá, esto no sé si pueden observar ahí, por ejemplo, ¿no? Esto es doble flecha, o sea, no hemos quedado en esto, ¿no ven? No hay esto no hay que ver aquí, ¿no ven? Esto de acá igual, no hay que ver con esto, ¿no? Cuando el incremento es de uno en uno, les había indicado, por ejemplo, que acá no va a ser necesario definir este incremento, sino simplemente de esta forma. Entonces uno va a ver y automáticamente ya interpreta de que el incremento va a ser de uno en uno, ¿no? De uno en uno. ¿Listo? Eso es, por ejemplo, en cuanto a las observaciones que puedo tener con esto, ¿no? Esta codificación que envió uno de sus compañeros, ¿ya? Después, a ver, por ahí, un hito más al azar, vamos a agarrar, a ver, este de acá. Este de acá, vamos a ver cómo lo he hecho. Excelente. Este está excelente, muy bien, fíjense, ¿no? A definir sus variables. Acá no era necesario, por si acaso, ¿ya? Esta parte de acá no es necesario indicar, ¿no? O sea, esta parte de acá. Esto de acá no es necesario, ¿no? Es mejor si esta partecita de acá lo borramos, ¿no? ¿Ya? Sí, esta parte de acá no es necesario, esa parte. Así directamente, variable n, la variable c y la variable i de tipo entero. RIA de n, correcto, está muy bien ahí. While, abrimos las llaves, correcto, está súper, está bien, sí, muy bien esto, solo a excepción de esto, ¿no? No es necesario utilizar esta flechita para indicar que n, c y la variable i son de tipo entero, directamente, como estuviéramos ya definiendo nuestras variables, ¿no? De tipo entero. Acá lo mismo, abrimos llaves, cerramos, correcto. Igual acá ya no hay necesidad de anotar esto. El resto está bien. Riad, correcto. Una variable ini, ¿sí? Ini es aquí o es i nomás. Debe ser i, ¿no ve? Solo i. Así. La variable i que comienza en 1 hasta n más 1. Correcto. Y módulo 2. Aquí la igualdad una sola vez, no es necesario 2 veces, pero ya basta, está bien. Podemos considerar, por ejemplo, ¿ya? Pero, como les digo, la igualdad simplemente una sola vez, ¿no? Cuando codifiquen ya en el lenguaje de programación, pues, de acuerdo a qué es lo que indica el lenguaje de programación, ya pondrán la sintaxis que corresponde. Print, correcto, está bienísimo, está muy bien, por si acaso, lo que ha hecho acá, salvo por esto, pero se puede corregir, ¿se fijan? Se puede ir corrigiendo esa anotación. Está excelente, por si acaso. Ya no sé quién ha enviado, no han puesto nombres. Aquí, a ver, un hito más veremos. Aquí, a ver, este de acá. Este de acá, Oscar Luis, muy bien, vamos a ver con Oscar Luis, correcto. Muy bien, main. Está bien acá. Salvo por los 2 puntitos, pero como les digo, no es necesario esos 2 puntitos de acá. Estos 2 puntitos no es necesario, ¿ya? Por si acaso, Oscar. Si estás viendo, no es necesario estos 2 puntitos, directamente, ¿ya? Muy bien, muy bien. Supongo que esto es tu producto, es la potencia. ¿Qué viene a ser
X por X, Potencia, licenciado. potencia. Ya, para la potencia podríamos optar por hacer esto. ¿Te parece? Sí, sí, gracias. Ya, Es que podría no ser. veía bien en el documento. Sí, sí, tampoco creo que estaba referido, pero ya podemos utilizar esto para indicar de que es n elevado a 0.5, ¿ya? Luego, después está bien, correcto, excelente. Acá igual la igualdad, solamente una vez, es corregible, no hay ningún problema, correcto. Súper, este está muy bien, excelente, está muy bien hecho, Oscar. Solo esos detallitos, como les digo, simplemente es una anotación nada más, ¿no? Tampoco nos vamos a rasgar las vestiduras, digamos, ¿no ve? ¿No ve? Entonces, a ver, ahí está. A ver, fíjense, dos puntitos no es necesario anotar, directamente acá, Riyadh, correcto, muy bien, excelente. Muy bien, Oscar, lo has hecho excelente. Te diré que lo has hecho muy bien. Las llavecitas que nos indica dónde vamos a, de dónde estamos comenzando, dónde vamos a partir. Si no me equivoco acá, sí, está bien. Solo tal vez mantener siempre un poco la tabulación, ¿no? Porque igual nos ayuda a nosotros, ¿no? Para saber esta llave del for, dónde termina. ¿Es este? No, es este, entonces nos quita tiempo incluso, ¿no? En ocasiones. Entonces siempre tratar incluso de mantener, ¿no? Esa, ¿cómo se llama? Tabulación, el espacio. Pero como les digo, ¿no? Cuando uno escribe, traten siempre de mantener un orden. Uno, porque llegado el momento incluso de hacer una revisión, ¿no? Pueden ver de dónde a dónde es, ¿no? Y no estar, digamos, ese ratito, ¿no? Con la duda, ¿no? Con estar perdiendo tiempo, ¿no? A ver esta llave, ¿dónde termina, digamos, ¿no? ¿Ve? Pero por el resto está muy bien, Oscar. Ya, excelente, lo has codificado en el pseudocódigo como habíamos pedido. Muy bien, ¿ya? Muy bien. ¿Listo? Entonces, esperemos de que el resto de sus compañeros también puedan enviar su trabajo, ¿sí? Como corresponde, ¿ya? Ahora básicamente era un poco más, igual de repase, un poco de, eh, de ver la herramienta que vamos a utilizar para representar nuestros algoritmos, ¿ya? 61, excelente. Falta el resto, no sé qué será del resto, pero tenemos todavía creo que tiempo para poder enviar nuestro trabajito, ¿ya? Lo que sí voy a hacer ahora es pasarles un par de ejercicios más para que en esta ocasión puedan resolver, pero ya puedan escribir de manera directa en nuestro pseudocódigo. ¿De acuerdo? En nuestro pseudocódigo. Aquellos que están todavía utilizando el diagrama de flujo, está bien, pero ahora el diagrama de flujo van a tener un poco que ya dibujarlo en su mente y plasmarlo ya directamente en un pseudocódigo. ¿Ya? Entonces, a continuación se los voy a poner este par de ejercicios en la plataforma y estos ejercicios obviamente van a ser para el día jueves, ¿ya? Para que puedan resolverlo utilizando este pseudocódigo que hemos, que les he propuesto, ¿no? Que no es muy complicado y muy complejo, ¿ya? Entonces, eso es lo que se los voy a dejar en la plataforma. ¿De acuerdo, jóvenes? No sé si alguien tiene alguna pregunta, tal vez alguna duda, consulta antes de que nos podamos despedir y nos encontremos el próximo jueves, ¿no? El jueves. Muchachos, ¿alguna consulta? Adelante, por favor, Valentín. Disculpe, ¿Sí? y tengo otras funciones en mi código, ¿lo pongo arriba del main o debajo? Arriba del main, puede ser arriba del main. No, mejor debajo del main. Terminas de definir el main y ahí abajito ya podemos escribir nuestra función o nuestro procedimiento en pseudocódigo. Muchas gracias, Lice. Listo, listo. ¿Alguna consulta más? Licenciado, buen día. ¿Vamos a tener auxiliar? O, perdón, el auxiliar ya... Sí, no, ya se me ha hecho tarde, pero yo creo que para el día jueves. No sé si está acá. Miguel está por acá. No está, creo. A ver, déjenme un momentito para ver si lo puedo ubicar al Miguel y así entra de una vez y se presenta. Ya, por si acaso, entonces, estamos siendo bien lento, por si acaso. El día jueves ya vamos a entrar a la primera parte, pero para el jueves necesito de que ya por lo menos tengan una idea ya de nuestro pseudocódigo, ¿ya? ¿De acuerdo? El día jueves. Hay una circular más que el director nos ha enviado indicándonos de que todavía estemos con un poco de tolerancia, ¿sí? Porque creo que están todavía con algún retiro y adición y algunos cambios que están realizando.
por choques de materia. Nos dijeron que tuviéramos todavía un poco de espera y tolerancia hasta el 10 de agosto, es decir, va a decir que es hasta mañana, o sea, el jueves ya vamos a arrancar por si acaso. Ya hay una circular que el director nos ha enviado, por eso también estamos un poquito, yo por lo menos estoy esperando así, ¿no? Que el resto de sus compañeros puedan unirse ya a las clases, ¿ya? Bueno, no sé si alguien tiene alguna consulta más, alguna pregunta. Adelante, Ademar, yo creo que con eso vamos a finalizar. Adelante, adelante. Licenciado, un favor, ¿podría pasar el enlace de la plataforma? Ah, claro, claro. Los que no están, por si acaso, todavía en la plataforma, pueden matricularse. Está ahí, y ya les estoy pasando por si acaso, en el chat del Meet, ahí, ya. Pueden matricularse ahí, y bueno, ya en las siguientes clases, en la plataforma siempre va a estar el enlace de nuestro Meet, ¿ya? Y también el contenido, ¿no? Los ejercicios, ¿no? Lo voy a publicar en esa plataforma, ¿ya? Entonces, esta clase era un poco más también de ambientarnos, ¿no? A lo que viene es el pseudocódigo, ¿ya, muchachos? Entonces, ya el martes ya entramos en lo que viene sería en materia, como se dice, ¿no? De programación orientada a objetos, ¿ya? Bueno, muchachos, ¿alguna consulta más, duda, pregunta, antes de despedirnos? Disculpe, para el laboratorio 121 paralelo E, ¿se va a pasar virtual o presencial? Virtual. Ah, ya. Muchas gracias. ¿Listo? ¿Alguna consulta más? ¿Nada más? Licenciado, disculpe, ¿la tarea es lo último de las diapositivas? En las diapositivas... esos ejercicios. Sí, ya lo tienen ahí. Esos 3 ejercicios lo tienen que hacer, pero ya utilizando el pseudocódigo. ¿Listo? Eso por si acaso ya voy a habilitarlo para el día jueves, o sea, el transcurso de la tarde, ya para que ustedes puedan enviar su solución. Son esos 3 ejercicios de las diapositivas. Pero esto ya lo van a, como les digo, resolver, pero ya en pseudocódigo. Ya no es necesario que lo hagan en Java, ni en C++, ni en Python, nada. Estos 3 ejercicios de la diapositiva que están al final, ¿verdad? Lo van a resolver, pero utilizando pseudocódigo, el pseudocódigo que hemos definido ahora. ¿Listo? Ok, muchachos. Entonces, con ustedes nos estamos encontrando el día jueves. ¿Ya? Bueno, muchachos, cuídense entonces. El jueves los encontramos tempranito, por favor. Esta vez sí tenía un contratiempo con la cuestión técnica de mi máquina, pero el día jueves puntual, muchachos, yo voy a estar 8, 8 y 5, 8 y 10, vamos a arrancar ya nomás la materia. ¿Ya? Ya, a ver. Su auxiliar, les presentaré su auxiliar, por favor, ¿ya? Y así coordinan en cuanto al horario y todo eso, ¿ya? A ver, déjenme un ratito, por favor. A ver. Mientras tanto, ¿alguien tiene alguna duda, consulta? Ya creo que no va a poder entrar. Le diríamos que el jueves, ¿no? El jueves. ¿Ya? ¿Miguel? Ya. Entonces, con ustedes, muchachos, el día jueves nos encontramos en muchas clases. Vayan resolviendo, por favor. Ya les he dicho, mientras más ejercicios y vayan practicando, vayan haciendo mejor, ¿ya? Lo que les he dado son 3 ejercicios simples que lo tienen que hacer en pseudocódigo, ¿de acuerdo? Bueno, muchachos, entonces el día jueves nos encontramos. Chau, chau.